Una sola década fue suficiente para desencadenar la mayor guerra conocida hasta ese momento, provocar una pandemia global, derrumbar imperios y redibujar el mapa del mundo. Todo comenzó con el asesinato de un heredero imperial, un hecho que encendió la chispa de la Primera Guerra Mundial. A partir de ahí, las naciones se vieron arrastradas a un conflicto sin precedentes. Estados Unidos entró en guerra. Millones de personas murieron, no solo en el campo de batalla, sino también a causa de la gripe española. Y finalmente, un tratado que intentó imponer paz, pero terminó sembrando las bases para nuevos conflictos. Hola, soy Natalia y esto es Nativerso. Bienvenidos nuevamente. Hoy te voy a contar 5 eventos históricos clave que ocurrieron entre 1910 y 1920, una década de guerras, crisis y decisiones que marcaron el rumbo del siglo XX. Acompáñame hasta el final para entender cómo estos hechos cambiaron el mundo para siempre. A inicios del siglo XX, Europa era el centro del poder mundial. Las grandes potencias como Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y el Imperio Austrohúngaro competían por influencia, colonias y prestigio. Había avances tecnológicos, industrialización y crecimiento. Sí, pero también una atmósfera cada vez más pesada de rivalidad militar, nacionalismo y alianzas defensivas que en la práctica podían convertir cualquier conflicto en una guerra enorme. El atentado que detonó la Primera Guerra Mundial fue el del archiduque Francisco Fernando de Austria, el heredero del Imperio Austrohúngaro. Generalmente se suele confundir este nombre con el de Francisco José. Francisco José, quien era el emperador Francisco José I, el esposo de la famosa y recordada emperatriz Isabel de Baviera, mejor conocida como Sisi. Francisco Fernando no era el hijo de Sisi, sino el sobrino del emperador, es decir, el sobrino político de Sisi. La zona más inestable del continente eran los Balcanes, una región donde convivían distintos pueblos, lenguas y religiones, y también donde el mapa político estaba en plena tensión. Parte del problema venía del debilitamiento del Imperio Otomano, que durante siglos había controlado esos territorios. A medida de que ese imperio se desmoronaba, otros intentaban ocupar su espacio. En ese contexto, el Imperio Austrohúngaro había anexionado Bosnia y Herzegovina en el año de 1908, un territorio con población eslava, que en gran medida simpatizaba con la idea de unirse a Serbia y formar una gran nación eslava. Esto encendió el nacionalismo en la región, especialmente en Serbia, que se veía a sí misma como protectora de esos pueblos. Aquí es donde aparece un factor clave, el nacionalismo radical. Para ciertos grupos, la política ya no solo se jugaba en los parlamentos, también se jugaba en los atentados, en las conspiraciones y sobre todo con violencia. En 1914, Francisco Fernando viajó a Sarajevo, la capital de Bosnia, para presenciar algunas maniobras militares y hacer una visita oficial. El problema es que su presencia allí era vista por muchos como una provocación directa a los nacionalistas serbios. Sarajevo, aparte de ser la capital de Bosnia, simbolizaba la ocupación austrohúngara. El 28 de junio de 1914, un grupo de jóvenes conspiradores nacionalistas planificó un atentado. Entre estos jóvenes estaba Gavrilo Princip, un estudiante bosnio-serbio vinculado a ciertos círculos nacionalistas. El plan no salió bien en un principio. Hubo bastante confusión, en un primer intento fue fallido, pero horas después ocurrió algo decisivo. Por una serie de errores en la ruta y casualidades, el automóvil del archiduque quedó expuesto y Princip disparó. Francisco Fernando murió junto a su esposa Sofía. Pero ¿por qué esto detonó una guerra mundial? Bueno, porque este atentado cayó en un mundo inestable. Cayó en un mundo con alianzas listas, con ejércitos preparados, con gobiernos desconfiados. Austria-Hungría consideró que Serbia estaba detrás, o al menos indirectamente, y vio la oportunidad de frenarla y castigarla. Con el respaldo de Alemania, Austria-Hungría envió a Serbia un ultimátum, con algunas exigencias durísimas. Serbia aceptó varias condiciones, pero no todas. Entonces llegó el efecto dominó. ¿A qué se refiere el efecto dominó? Bueno, resulta que Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Rusia, quien era aliada y protectora de Serbia, movilizó fuerza. Alemania respondió declarando la guerra a Rusia y luego a Francia. Cuando Alemania invade Bélgica para atacar a Francia, Reino Unido entró también. O sea, en cuestión de días, lo que empezó como un atentado en Sarajevo se convirtió en una guerra entre potencias industriales con ejércitos masivos en la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué este evento es tan importante? Pues porque el asesinato de Francisco Fernando se convirtió en la chispa, pero el incendio ya estaba preparado. Rivalidades, militarismo, nacionalismo, alianzas. La década de 1910 a 1920 no puede entenderse sin este momento, porque aquí se abrió la puerta para todo lo que vino después: trincheras, millones de muertos, cambios en fronteras, crisis sociales y un mundo completamente distinto. Entonces sí,
El asesinato del archiduque fue la chispa, pero lo que siguió después demostró que Europa llevaba años acumulando ese combustible. En cuestión de semanas, el sistema de alianzas convirtió un conflicto regional en una guerra a escala mundial. Cuando comenzaron los combates en 1914, muchos pensaron que sería una guerra corta. Los gobiernos hablaban de victorias rápidas y los soldados marchaban convencidos de que pronto regresarían a sus casas. Sin embargo, la realidad fue bastante distinta. La Primera Guerra Mundial se transformó rápidamente en la primera guerra total de la historia. Un conflicto en el que no solo luchaban los ejércitos, sino también las economías, las industrias y las sociedades enteras. El mundo quedó dividido en dos alianzas principales. Por un lado, las potencias centrales conformadas por Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Y por el otro estaban los aliados, quienes eran inicialmente Francia, Reino Unido, Rusia y a los que luego se le unió Estados Unidos, Italia y otros países. Cada bloque movilizó millones de soldados y puso toda su capacidad industrial al servicio de la guerra. En el frente occidental, principalmente en Francia y Bélgica, el conflicto se estancó en una guerra brutal de trincheras. Kilómetros de zanjas separaban a ambos bandos, donde los soldados vivían en condiciones extremas: barro, frío, hambres, enfermedades y bombardeos constantes. Las batallas se volvieron largas y devastadoras. Ofensivas enteras costaban cientos de miles de vidas sin apenas avances territoriales. Nuevas armas, fruto del desarrollo industrial, hicieron la guerra aún más letal. Ametralladoras, artillerías pesadas, gases tóxicos, submarinos, y hasta el final de la guerra aparecieron los primeros tanques. Una guerra verdaderamente global. Aunque Europa fue el escenario principal, la guerra se extendió por África, Oriente Medio y los océanos. Colonias y territorios lejanos se vieron arrastrados en este conflicto y millones de soldados procedentes de distintas partes del mundo, lucharon en nombre de imperios que ni siquiera eran los suyos. Además, la población civil sufrió como nunca antes: ciudades bombardeadas, bloqueos navales, escasez de alimentos y el uso de la propaganda convirtieron la vida cotidiana en una extensión del campo de batalla. A medida que la guerra avanzaba, quedaba claro que Europa se estaba desangrando. Imperios enteros comenzaban a resquebrajarse. El coste humano fue enorme. Más de 16 millones de muertos entre militares y civiles. La Primera Guerra Mundial no solo redefinió fronteras, sino que cambió la forma de hacer la guerra, la relación entre el Estado y la sociedad y la percepción misma del progreso. La tecnología, que antes simbolizaba esperanza, se había convertido en una herramienta de destrucción masiva. Cuando el conflicto parecía no tener salida, un nuevo actor entró a escena, alterando definitivamente el equilibrio de fuerzas y marcando por fin el rumbo hacia el fin de la guerra. Este actor fue Estados Unidos. Tras más de 2 años de combates, la Primera Guerra Mundial se había convertido en un conflicto largo, costoso y sobre todo sin un vencedor claro. Europa estaba agotada, millones de soldados habían muerto, las economías estaban al límite y la moral de la población comenzaba a derrumbarse. En ese contexto, la entrada de un nuevo actor cambiaría por completo el rumbo de la guerra. Al inicio del conflicto, Estados Unidos se había mantenido neutral. El país, liderado en ese momento por el presidente Woodrow Wilson, defendía la idea de no involucrarse en una guerra europea. Además, gran parte de la población estadounidense estaba dividida. Muchos inmigrantes tenían raíces en estos países enfrentados y no existía un consenso claro para intervenir. Sin embargo, esa neutralidad era cada vez más difícil de sostener. Uno de los factores clave fue la guerra submarina alemana. Resulta que Alemania utilizaba submarinos para atacar barcos que se dirigían a puertos aliados, incluso si eran civiles o pertenecían a países neutrales. En 1915, el hundimiento del transatlántico Lusitania, donde murieron más de 100 ciudadanos estadounidenses, provocó una fuerte indignación en la opinión pública. A esto también se le sumó el telegrama de Zimmermann en 1917, un mensaje secreto enviado por Alemania a México, en el que se le proponía una alianza en contra de Estados Unidos, a cambio de recuperar territorios perdidos como Texas, Arizona y Nuevo México. Cuando el mensaje fue interceptado y publicado, la reacción fue inmediata. Estados Unidos ya no veía la guerra como un conflicto lejano, sino como una amenaza directa a su seguridad y a sus intereses. En abril de 1917, el presidente Wilson pidió al Congreso la declaración de guerra en contra de Alemania. En su discurso afirmó que el objetivo era hacer del mundo un lugar seguro para la democracia, presentando la intervención como una causa moral, no solo militar. Con la entrada de Estados Unidos en la guerra en ese año 1917, el equilibrio del conflicto
comenzó a inclinarse claramente a favor de los aliados. Mientras las tropas estadounidenses llegaban en números cada vez mayores al frente europeo, las potencias centrales se encontraban en una situación bastante crítica. Alemania y sus aliados estaban agotados económica y militarmente. El bloqueo naval impuesto por Reino Unido había provocado la escasez de alimentos, hambre y un descontento social dentro de Alemania. En las ciudades, la población civil sufría tanto como los soldados en el frente. A esto se le sumaban huelgas, protestas y un creciente rechazo hacia la guerra. En la primavera de 1918, Alemania lanzó una última gran ofensiva con la esperanza de ganar antes de que Estados Unidos desplegara todo su potencial militar. Al principio logró algunos avances, pero pronto quedó claro que no podía sostener el esfuerzo. Las tropas estaban exhaustas y los recursos se agotaban. Cuando los aliados contraatacaron apoyados por soldados estadounidenses frescos y una superioridad material evidente, la situación se volvió insostenible para Alemania. Uno a uno, sus aliados empezaron a rendirse. Bulgaria, el Imperio Otomano y Austria-Hungría colapsaron en cuestión de meses. En Alemania, el descontento estalló en revueltas y motines, incluso dentro de la marina. El Kaiser Guillermo II abdicó y huyó del país. Finalmente, el 11 de noviembre de 1918, Alemania firmó el armisticio, poniendo fin a los combates de la Primera Guerra Mundial. La guerra había terminado, pero el mundo estaba devastado. Europa había perdido millones de vidas. Imperios completos habían desaparecido y una generación había quedado marcada física y psicológicamente. Sin embargo, lo peor aún no había terminado. Mientras los soldados regresaban a sus hogares y los países celebraban por fin el fin de la guerra, una nueva tragedia se extendía silenciosamente por el planeta. Desde 1918, una enfermedad altamente contagiosa comenzó a propagarse entre tropas, ciudades y continentes: la gripe española. La guerra había creado las condiciones perfectas para una pandemia global. Millones de soldados viajaban constantemente entre países, los hospitales estaban saturados, la población estaba debilitada por la desnutrición y los gobiernos, concentrados en el conflicto, censuraban información para no afectar la moral. En ese contexto, la gripe se propagó con velocidad devastadora, afectando tanto a civiles como a militares, sin distinguir bandos ni fronteras. Lo que comenzó como un problema sanitario pronto se convirtió en una pandemia mundial que causaría más muertes que la propia guerra. Así, cuando el mundo creía haber sobrevivido a la mayor catástrofe bélica de su tiempo, se enfrentó a un enemigo aún más letal e invisible, dando paso al cuarto gran evento de esta década, la gripe española. Esta enfermedad no surgió de repente, pero la Primera Guerra Mundial creó las condiciones perfectas para su propagación. Millones de soldados viajaban constantemente y vivían hacinados en trincheras y campamentos. Cuando estos regresaban a las ciudades, estas ciudades estaban debilitadas por años de escasez, desnutrición y estrés. El mundo estaba exhausto y vulnerable. El nombre es engañoso. La gripe no se originó en España, pero durante la guerra muchos países censuraban la noticia para no afectar la moral de las personas. En España, como era un país neutral, sí se informaba abiertamente sobre los contagios, lo que dio la falsa impresión de que allí había empezado todo. Pero en realidad el virus se propagó rápidamente por toda Europa, América, Asia y África, siguiendo las mismas rutas que habían utilizado los ejércitos durante la guerra. Esta enfermedad era diferente y devastadora. A diferencia de otras gripes, la gripe española fue especialmente mortal entre adultos jóvenes, precisamente la población que había sobrevivido a la guerra. Muchos enfermos desarrollaban síntomas graves en pocas horas, como fiebre alta, dificultad para respirar y neumonías fulminantes. Los hospitales colapsaron, faltaban médicos, faltaban enfermeras y sobre todo faltaban recursos. En muchas ciudades se cerraron escuelas, fábricas y espacios públicos. La vida cotidiana se paralizó, mientras la población vivía con miedo constante al contagio. Se estima que la gripe española afectó a 1/3 de la población mundial y causó entre 40 y 50 millones de muertes, aunque algunas estimaciones elevan esta cifra aún más. O sea, murieron muchas más personas por la pandemia que por los combates en la Primera Guerra Mundial. La tragedia fue aún mayor porque ocurrió en un mundo que estaba roto. Familias que habían perdido hijos en el frente ahora perdían padres y madres o hermanos por la enfermedad. La sensación de duelo fue colectiva y profunda, marcando a toda una generación. La gripe española dejó claro que el siglo XX comenzaba no solo con avances tecnológicos y cambios políticos, sino también con una nueva vulnerabilidad global. El mundo estaba más conectado que nunca y eso significaba que los peligros también lo estaban.
Mientras la pandemia comenzaba a disminuir en 1919, los líderes mundiales se reunían para intentar cerrar definitivamente la herida de la guerra. El conflicto ya había terminado, pero ahora tocaba decidir cómo sería la paz. Y entre ruinas, millones de muertos y una humanidad agotada, se firmó el acuerdo que pondría oficialmente fin a la Primera Guerra Mundial y redibujaría el mapa europeo. El Tratado de Versalles, nuestro quinto gran evento histórico de la década. Tras más de 4 años de guerra y una pandemia devastadora, el mundo necesitaba desesperadamente poner fin al conflicto y reconstruirse. En 1919, los líderes de las potencias vencedoras se reunieron en Versalles, con el objetivo de establecer las condiciones de la paz y evitar que una tragedia similar volviera a repetirse. Sin embargo, lo que se firmó allí fue más un castigo impuesto a los derrotados que un acuerdo de reconciliación. Las negociaciones estuvieron dominadas por los llamados Cuatro Grandes: Woodrow Wilson por Estados Unidos, Georges Clemenceau por Francia, David George por Reino Unido y Vittorio Orlando por Italia. Cada uno tenía objetivos distintos. Wilson proponía una paz basada en la cooperación internacional, mientras que Francia y Reino Unido buscaban garantías de seguridad y compensaciones por los enormes daños sufridos durante la guerra. Alemania y las demás potencias derrotadas no participaron realmente en las negociaciones y fueron obligadas a adaptarse a las condiciones impuestas. El Tratado de Versalles impuso a Alemania duras sanciones como la pérdida de territorios y colonias, la reducción drástica del ejército y la marina y la prohibición de fuerza aérea. El pago de enormes reparaciones económicas debilitaron económicamente al país durante años y la llamada cláusula de culpabilidad responsabilizó a Alemania del inicio de la guerra. Estas condiciones generaron humillación, resentimiento y crisis económica dentro del país, afectando profundamente a la población civil. El tratado también provocó la desaparición de antiguos imperios y la creación de nuevos estados en Europa central y oriental. Aunque se presentaba como un intento de respetar las nacionalidades, muchas fronteras se trazaron sin tener en cuenta realidades culturales y étnicas, sembrando tensiones futuras. Además, que se creó la Sociedad de Naciones, un organismo destinado a mantener la paz mundial. Aunque fue una idea innovadora, carecía de poder real y, paradójicamente, Estados Unidos nunca llegó a unirse, debilitando desde el inicio del proyecto. El legado del Tratado de Versalles, lejos de garantizar una paz duradera, dejó un mundo inestable y resentido. Muchos historiadores consideran que sus condiciones fueron uno de los factores que facilitaron el ascenso del extremismo en Alemania, lo que finalmente llevó al estallido de la Segunda Guerra Mundial 20 años después. Es así como la década de 1810 a 1820 terminó como comenzó, con decisiones que cambiarían el curso de la historia. Una guerra devastadora, una pandemia global y una paz frágil marcaron el inicio del siglo, un siglo que estaría definido por conflictos, transformaciones y lecciones difíciles de olvidar. Entre 1910 y 1920, el mundo vivió una de las décadas más intensas y decisivas de su historia. Todo comenzó con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, un hecho que encendió la chispa de un conflicto que llevaba años gestándose, una chispa que dio lugar a la Primera Guerra Mundial, una guerra total que transformó la forma de combatir y de vivir. Cuando el conflicto parecía no tener salida, la entrada de Estados Unidos en la guerra inclinó la balanza y aceleró el final de los combates. Pero no puso fin al sufrimiento. Mientras las armas callaban, una amenaza invisible recorrió el planeta: la gripe española, una pandemia global que dejó millones de víctimas y marcó una generación entera. Finalmente, el Tratado de Versalles, que fue el intento de cerrar este capítulo imponiendo una paz que, lejos de sanar heridas, dejó resentimientos y tensiones que influirían en el resto del siglo XX. Estos 5 acontecimientos nos muestran que esta década no solo fue una sucesión de hechos aislados, sino que fue una cadena de causas y consecuencias que cambiaron el rumbo de la historia. Entender estos años es entender por qué el mundo del siglo XX fue tan turbulento y por qué muchas de sus consecuencias todavía se sienten hoy. Si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir descubriendo más curiosidades de la historia, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita. Y si este video te gustó, también puedes dejarme tu like. Este video que acabas de ver es el segundo de una serie de 11 episodios en los que vamos a recorrer acontecimientos históricos que pasaron en el siglo XX. Década por década iremos analizando hechos y conflictos que marcaron el rumbo del mundo y que todavía influyen en nuestra vida. Si no quieres perderte de los próximos capítulos y acompañarme en este viaje por la historia del siglo pasado, asegúrate de estar suscrito.